soy un oficial de programas en CIPE, por sus siglas en inglés. Estamos en vivo desde Bogotá, Colombia, para discutir la influencia del capital corrosivo en América Latina, lecciones y experiencias. Tenemos un panel de gran calidad, de gran experiencia, para discutir en el día de hoy el impacto del capital corrosivo. ¿Y qué es el capital corrosivo? Este es un término que CIPE ha desarrollado justamente para entender el capital que viene de origen de gobiernos autoritarios, de lugares oscuros que no tienen la transparencia que debe tener el capital en las sociedades y instituciones democráticas abiertas que en CIPE apoyamos y promovemos. Para discutir este tema de capital corrosivo, como les decía, hemos traído un panel con expertos de varios países de América Latina para explicar. El primero y el que nos va a ayudar a moderar en el día de hoy es Sergio Guzmán, de la consultora política Colombia Risk Analysis, que es una de las consultoras más prestigiosas de aquí de Colombia y que van a hablar, no solo a ayudarnos a moderar, pero también a entender mejor el proceso en Colombia. Tenemos también el gran honor de tener dos de mis colegas de CIPE en Washington, D.C. Uno es Eric Hunts, que es el nuevo director del Centro para la Inversión Responsable, que en realidad el término en inglés es accountable, que de hecho es muy difícil de traducir a veces porque es más allá de responsable, también incluye responsivo, por eso es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy, de las dificultades de entender mejor este capital corrosivo y su impacto. También tenemos con nosotros a la vicedirectora del Departamento de Asia de CIPE, Catherine Chai, que nos acompaña también desde Washington. Y nos unen junto a nosotros Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, Sofía Wagner, de la Fundación para el Progreso de Chile, y Demian, de CIPEC, de Argentina. Así que sin más, le paso el micrófono a Sergio Guzmán para empezar la moderación y el panel de hoy. Muchas gracias. Bueno, Tomás y a CIPE, muchas gracias por la invitación. Como había mencionado, yo soy Sergio Guzmán y la metodología del panel de hoy va a ser la siguiente. Primero me gustaría que nuestros invitados de país hablaran por 5 minutos y nos dieran un abrebocas de qué es lo que, digamos, cuál es su impresión sobre el capital corrosivo en sus respectivos países. Después, Eric y Catherine nos pueden también dar un muy breve recuento de cuáles piensan ellos son los principales temas, riesgos y oportunidades del capital corrosivo. Y después he preparado una serie de preguntas para guiar una conversación entre nosotros. Y lo que me gustaría es que si ustedes también quieren apuntar algo, quieren señalar algo, esto es una conversación, esto no es un panel rígido. Entonces, si quieren empecemos con Sofía. Cuéntanos tu perspectiva. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, mi nombre es Sofía Wagner, vengo de Fundación para el Progreso de Chile. Somos un think tank de difusión del ideario liberal, principalmente enfocado en jóvenes y en la difusión de contenido. Hemos estado trabajando con CIPE desde el 2020 en el proyecto de los capitales corrosivos. En la primera fase del proyecto hicimos un análisis descriptivo y exploratorio del tema, analizando los flujos de capital de inversión en Chile de países no democráticos. Y ahora estamos en una segunda fase que es todo lo que se relaciona con recolección de datos. Estamos viendo qué tipo de empresas de países no democráticos están en Chile, qué sanciones han tenido. Hemos descubierto que hay 52 empresas grandes, considerables, de países no democráticos en Chile, principalmente del país China, 85%, de los Emiratos Árabes, 13%, y de Rusia, 2%. Es una empresa no tan considerable, pero se concentran en algunas áreas, en algunas industrias específicas, como es la energía y las telecomunicaciones. En energía es el 25%, y en telecomunicaciones 17%, y también tenemos empresas en logística, en pesca y en vino, que son las industrias relevantes de Chile en este caso. Además, hemos encontrado 50 acuerdos subnacionales con municipalidades y gobiernos regionales, principalmente con el gobierno chino, para establecer una cooperación en temas de educación, cultura. Tenemos la mayor cantidad de institutos Confucios en Latinoamérica, 21,
Y bueno, muchísimos programas de becas. Hemos recibido muchísima ayuda en todo lo que respecta a la pandemia, ya que Chile fue removido del Aid Program de la OSD el 2017. Entonces estamos recibiendo mucha ayuda, digamos, de países en específico. Al analizar todos estos datos, hemos concluido que Chile tiene un Estado de Derecho firme, una institucionalidad bien establecida, estabilidad regulatoria, tenemos una división de poderes y derecho de libre expresión, lo cual ha evitado que muchos de estos capitales se hayan vuelto corrosivos. Sin embargo, encontramos varios riesgos, sobre todo en el sector de contratación pública, ya que hay posibilidades de renegociación, hay problemas en las compras públicas, a veces un poco opacas. Nuestro marco jurídico anticorrupción tiene que ser actualizado. Necesitamos un registro de beneficiarios reales para entender de dónde vienen realmente los flujos de capital y quiénes son los dueños de las empresas. No tenemos un sistema de screening de inversiones y hemos visto, como mencionaba antes, quizás un poco una concentración de inversiones en algunas industrias, como es la energía y las telecomunicaciones. Otro riesgo importante a considerar es el cambio constitucional que estamos viviendo en Chile. Esto cambia eventualmente muchos de nuestra institucionalidad, el Estado de Derecho podría cambiar, la división de los poderes. Entonces ahí se abre eventualmente una ventana a que la seguridad cambie un poco. Nuestras recomendaciones en este sentido son actualizar las regulaciones de corrupción, crear un registro de beneficiarios reales, fomentar el debate público sobre este tema. En este mismo sentido también facilitar el acceso a datos sobre inversiones extranjeras y transparentar todos estos procesos. Muchísimas gracias, Sofía. Demián, te doy la palabra. Gracias y gracias a todos por estar aquí. CIPEC es un think tank de Argentina que tiene 20 años y viene trabajando para fortalecer la democracia y las oportunidades para las personas en nuestro país. Venimos trabajando hace algunos años en analizar un poco las inversiones y lo que se llama gastos de capital, ¿no? Cómo se invierte en infraestructura en varias modalidades, ¿no? La que provee el presupuesto público, que está atado a determinadas restricciones fiscales, los organismos multilaterales que proveen préstamos atados a determinadas condiciones, la participación público-privada que tuvo una experiencia muy breve y no pudo llevarse a la práctica por varios motivos, sobre todo macroeconómicos, no tanto normativos, y finalmente los préstamos bilaterales que para el caso de esta conferencia podemos llamar capitales corrosivos. Esta presentación es más que nada, o este primer disparador, dar un paneo, ¿no? Quiero profundizar a lo largo de la charla algunos datos y algunas cosas que encontramos en documentos anteriores con los investigadores que nos ayudan a trabajar este tema. Pero sí me gustaría empezar con el diferencial de qué es lo que hace por ejemplo, los préstamos bilaterales un capital corrosivo. Y básicamente es el tema de los requisitos y las condiciones. ¿En qué sentido? A nivel financiero, de repago, de evaluación del proyecto, de evaluación de impacto ambiental y, ¿por qué no, también comunitario? Esto es algo que está presente en las inversiones que se hacen con el presupuesto público del Estado y recientemente el BID hizo junto con el Ministerio de Obras Públicas un proyecto que es el mapa de inversiones donde se puede hacer un screening de lo que gasta el Estado con sus propios recursos. Sin embargo, para el caso de los préstamos con organismos multilaterales, como todos sabemos en este contexto internacional, cada uno de esos préstamos está atado a determinadas condiciones de avance, de evaluación, de qué impacto tienen. De hecho, el BID tiene algunas inversiones en materia de saneamiento, que esto tiene que ver con el agua potable y demás redes para las poblaciones vulnerables y requieren de esos mecanismos y condicionamientos. En cambio, los préstamos bilaterales no informan claramente qué años cubren, es decir, hay una inversión importante y no sabemos si es plurianual o anual, no sabemos qué condiciones de evaluabilidad tiene, y eso es lo que nosotros creemos que, y con nuestras recomendaciones basadas en la evidencia que juntamos y que queremos desplegar en el curso de esta charla, que se puede mejorar, ¿no? Para que esos capitales pasen a ser constructivos, que construyan no solamente infraestructura, sino capacidad estatal instalada, que sean transparentes, que contribuyan a mejorar el entorno regulatorio en Argentina.
Así que con eso cierro y beneficio un poco la charla a posteriori. Muchas gracias, Mauricio, por favor. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal virtual. En Ecuador, y el día de ayer les contaba a los colegas una anécdota, nosotros decíamos que estábamos a minutos de incluir el mandarín en el pensum educativo y ponerle ruedas a las Islas Galápagos y empujarle un poco por el Océano Pacífico para que llegue a sus legítimos dueños. El país quedó muy condicionado durante una década a China. Quizá hablar de otro tipo de capitales corrosivos ni siquiera genera interés en el país, porque la presencia de China, con créditos condicionados a la ejecución de obra, con préstamos multimillonarios desde la banca de desarrollo y desde la banca, entre comillas, privada china, desde la inversión extranjera directa, en una cifra quizá un poco menor, fue increíble. Estamos hablando de más de 16,000 millones de dólares, que para Ecuador representa prácticamente la mitad de un presupuesto general del Estado, en créditos condicionados a la ejecución de obra, casi 23,000 millones de dólares en los préstamos de banca de desarrollo y de la banca privada, y durante un periodo específico, inversión extranjera directa que bordeaba en promedio 100 millones de dólares al año, que para Ecuador, a diferencia de otros países, es mucho dinero en inversión extranjera. Muy atado a lo político, porque la presencia de China en Ecuador no era sino mínima antes del ascenso al poder de Rafael Correa, representante de la ideología del socialismo del siglo XXI. Hablar de capitales corrosivos en Ecuador es difícil, no solo porque el término es nuevo, sino porque hay que aterrizarlo mucho más para que el ciudadano común comprenda cuál es el impacto de que ese dinero que viene de un régimen autoritario, totalitario y con condiciones impuestas puede tener en su vida diaria. No se trata de, como se podría pensar, simplemente ahí viene una empresa china a ejecutar obra pública y en buena hora, cuando, por ejemplo, en el primer tema que te mencionaba, los créditos condicionados, teníamos nosotros un monto de dinero asignado para la ejecución de una obra, que se ejecutaba con técnicos chinos, con mano de obra china, con materiales chinos, es decir, un crédito que nunca llegaba formalmente al país, que no generaba nuevas plazas de empleo, que no generaba una movilidad económica dentro de Ecuador, porque todo terminaba quedándose en China. Y ni qué decir también de un elemento que hasta el día de hoy trae cola, y probablemente muchos de ustedes hayan visto en medios de comunicación la reciente visita de nuestro presidente a China, la preventa de petróleo, el hecho de prevender a un precio fijo cientos de miles de barriles de petróleo a China, para que el dinero tampoco venga a Ecuador, pero para poder tener algo de liquidez y poder tapar en alguna manera el permanente hueco fiscal que hemos tenido en nuestro presupuesto general del Estado. Siempre ha habido una relación directa, en el caso específico ecuatoriano, del capital chino y su interés en minería, en petróleo, incluso con ejecución directa de explotación petrolera a través de ciertas empresas legalizadas que hasta el día de hoy funcionan, y lamentablemente la forma en la que estas actividades se han llevado a cabo no han sido bajo la normativa ecuatoriana, que creo que es un elemento que hay que considerar, pues prácticamente los contratos han sido contratos de adhesión en los que poco o nada Ecuador ha podido opinar, y que incluso, como sucedió con una de las obras emblemáticas del gobierno pasado, que incluso quienes estaban ahí ejecutando la obra vivían una suerte de régimen de esclavitud, y que frente a la indignación y reclamo de organizaciones de derechos humanos, incluso ante nuestro ombudsman, nuestro defensor del pueblo, se recibió como respuesta que prácticamente ese era territorio diplomático no sujeto a la legislación ecuatoriana, y que lo que ocurra ahí adentro es problema de China, que si así funciona en China, pues ¿qué puede hacer Ecuador? Las consecuencias de todo esto las vivimos hasta el día de hoy. Seguimos pagando deuda, seguimos
pagando con preventa petrolera, porque el petróleo y los recursos están condicionados hasta 2025. Y cuando creíamos incluso, y con esto termino, que ya habíamos puesto un pare al tema, la pandemia vino a jugar un rol muy particular, porque Ecuador tuvo que recurrir nuevamente a China, en este caso el gobierno de Guillermo Lasso, para poder ejecutar su exitoso plan de vacunación a través de las vacunas que se puso, no solo a través de la venta, sino incluso a través de donación a disposición de los ecuatorianos. Mauricio, muchísimas gracias y vamos a volver a tocar ese tema que tú estabas hablando de cómo la pandemia influyó o aceleró la entrada de capital corrosivo, pero no me quites un poquito la chiva. Si quieres entonces, Eric, bienvenido, puedes por favor darnos cuál es tu perspectiva general sobre el tema. So thank you. Very interesting and very good to be here in Bogotá. So working with my friends and colleagues here over the colegas aquí, por supuesto, el último día, el día de ayer, es bastante claro lo que está sucediendo en Latinoamérica y hay muchísimo para hacer aquí con el capital corrosivo. Pero bueno, quiero ser muy cuidadoso aquí para poder decir que no se trata de hablar de las inversiones. Queremos que las inversiones lleguen, por supuesto, queremos estas inversiones, las queremos de verdad, pero queremos que estas inversiones beneficien a nuestras personas, queremos que el beneficio llegue directamente a nuestras compañías, queremos que se beneficie a nuestra clase trabajadora y que se transfiera el conocimiento y que se transfiera la experiencia y también queremos que se convierta en un futuro sostenible para nuestras futuras organizaciones. Lo que está sucediendo aquí con los capitales corrosivos es que entra a los países aparentemente limpio, no es confiable muchas veces y algunas veces no está orientado al mercado y allí es donde aparecen las geopolíticas. El objetivo en este caso de trabajar entonces con este capital no es detener el flujo del capital que viene de diferentes países. Todos los mercados emergentes necesitan ese capital. Es una pregunta sobre cómo podemos hacer que ese capital funcione para la mayor cantidad de personas, que cree una economía sostenible y que también pueda tener un mejor análisis para poder reforzar el mercado y para poder reforzar la democracia. Así que la semilla para lo que nosotros vemos el día de hoy empezó con la crisis financiera, pero si miramos entonces el mapa del FDI alrededor del mundo en 2008, cuando hubo una crisis financiera, se redujo un poco, pero el capital entonces se requiere muchísimo de mercados emergentes. Todavía siguió fluyendo y podemos ver que hay muchísimos gobiernos alrededor del mundo que están listos para comprometerse en principios básicos de mercado para poder atraer capitales a sus mercados. Es un trato y por supuesto que muchas veces algunos de los resultados son terribles. Así que lo que yo temo es que con el COVID y con otras cosas que han pasado con las inversiones en los mercados, los gobiernos se vean tentados de nuevo y vean que pueden hacer diferentes procesos y procedimientos que se han desarrollado por años, décadas, para poder proteger las economías, para proteger los derechos de los ciudadanos con la economía. Y esto es un juego o algunos términos para a corto plazo, pero de nuevo, entonces muestra más fuentes o la idea es en este caso ver los problemas que están en camino. El objetivo en este caso, como mi colega lo mencionó, es simplemente avanzar de capital corrosivo a capital constructivo. ¿Cómo podemos entonces nosotros tomar estas inversiones que ya está llegando al mercado y podemos asegurarnos de que funcione para la mayor cantidad de personas, asegurarnos de que es transparente, asegurarnos de que hay una participación inclusive en nuestros países y asegurarnos de que está orientado al mercado? La idea es entendernos unos a los otros. Ahora, el problema que se ha mencionado muchísimo China, bueno, no es una cosa solamente de China. Lo que sucede aquí en este caso es que en los mercados autoritarios o en estos sistemas que exactamente no juegan exactamente las mismas reglas, hay diferentes reglas y regulaciones entre los negocios y gobiernos, en este caso que nosotros no alcanzamos a ver en muchísimos lugares alrededor del mundo. Y con el alcance de China, por supuesto que se ha impactado en diferentes sistemas financieros alrededor del mundo y que se han escalado en esta era. Ahora, hasta 2018 o después de esta crisis, entre comillas, había pasado, pero con estas inversiones en 2008 nosotros empezamos a ver que emergieron muchísimas grietas y dentro de estas grietas están estos capitales que vienen de autoritarios, por decirlo de alguna manera. Así que no
No todas no es que no queramos las inversiones, queremos que las inversiones lleguen, pero queremos trabajar con las personas. Absolutamente, me detendré allí. Eric, muchas gracias. Catherine, if you want to give us 5 minutes about what are the main implications of the corrosive capitals in Latin America from your point of view. Buenos días. Thank you so much for including me in today's discussion. Discusión del día de hoy. Me he divertido mucho con mis amigos de Latinoamérica, así que el día de hoy simplemente voy a compartir rápidamente algo sobre las implicaciones del capital corrosivo que tenemos en Asia desde el punto de vista del Pacífico. Y la razón por la cual quiero hacer esto es porque veo muchísimas similitudes y pienso que esta es una plataforma para que nosotros podamos comparar notas. Así que este no es un evento singular que simplemente está pasando en la región de Latinoamérica. Este es una tendencia constante que ha pasado en mi región, en su región. Creo que esta es una gran plataforma para poder estar aquí juntos y poder hablar de qué podemos hacer juntos de forma conjunta para poder reaccionar y poder mitigar los riesgos potenciales. Así que, de nuevo, la infraestructura o el déficit de infraestructura es grande y tremendo. Así que, bueno, podemos ver algunas regiones o ciudades donde Nepal, por ejemplo, podemos ver que hay una confianza consistente en la generación, por ejemplo, de energía o para transporte o por medio de carreteras. Acero, bueno, todo esto muestra que hay una gran necesidad por inversión en infraestructura. Aparentemente y obviamente es importante introducir estas iniciativas que algunas veces llegan de las redes de China. Y pues es fácil tener los brazos abiertos en algunos casos en las regiones del Pacífico, pero a través del tiempo la gente se da cuenta que el desarrollo sostenible requiere no simplemente capital, infusión de capital, también requiere las dos, capital buena y buena gobernanza. Así que encontramos que la buena gobernanza puede exacerbar muchas veces el riesgo del capital y puede traer corrupción, como muchos de mis compañeros han explicado previamente aquí. Así que CIPE, el Center for International Private Enterprise, han tratado de describir este fenómeno por medio del Corrosive Capital y por esta terminología SAIF y el equipo de Asia hemos empezado un nuevo proyecto que se llama BRI Initiative Matter, BRI Matter. Este es una iniciativa de transparencia para poder tratar de tener más información desplegada de nuestros países, para poder tratar de tener muchísima más transparencia en este tipo de iniciativas. Y hemos observado 3 tendencias de la investigación. La primera es que hay muchísimos regresos o retornos en la inversión cuestionables. Algunas veces beneficia a los que están cerca del poder. En Malasia hay un proyecto que simplemente sirve a cierta compañía para que puedan lavar dinero. Lo que hacen es inflar el costo de la carretera y al final del día es 3 veces más costosa de lo que originalmente debería haber costado. Esto no simplemente está sucediendo en sus países y en sus regiones, también está sucediendo en mi región. Y la segunda tendencia que hemos observado hasta ahora, creo que Mauricio, creo que has hablado de esto, es que hay muy pocos efectos sobre el sector privado, así que todo el dinero se queda en las manos de las compañías o empresas chinas que llegan. Ellos hacen contratos directos con contratistas chinos y importan trabajadores, así que se pierden las oportunidades para los sectores locales para poder hacer la creación y generación de empleos locales. Basado en la investigación que nosotros hicimos y en los casos de estudio, estamos mirando entonces diferentes proyectos que ha creado China y la mayoría de los contratistas están directamente asociados con firmas chinas y la mayoría de ellos permanecen en estas compañías. Uno de 19 proyectos, el contratista es una empresa diferente de China, pero bueno, eso ha sucedido desde el 2004, así que este es el tipo de perfil de los contratistas que están involucrados en este tipo de iniciativas. Y la tercera tendencia que nosotros hemos observado es que hay un nivel de secreto en este tipo de acuerdos que se desarrollan con China.
causa muchísimos problemas para los gobiernos poder crear este tipo de confianza y es un poco difícil poder evaluar el desarrollo de este tipo de inversiones. Por ejemplo, en el caso de Camboya, nuestro partner hizo una investigación y el proyecto debería costar 15 billones de dólares, pero eventualmente la cantidad es más del doble. Así que al final del día costó casi que el doble en billones de dólares. Y este es el caso que ustedes pueden encontrar sobre que hay muchísimos otros casos en los cuales ni siquiera puedes encontrar cuál era el valor original, simplemente el valor final. Así que en el caso de las Filipinas, nuestra investigación descubrieron que hay algo muy específico, una provisión en los acuerdos, en las firmas que se hace, que se prohíbe que el gobierno filipino pueda tener o dar información al público sobre el proyecto en específico, o sea que se prohíbe, así que hay una prohibición específica que prohíbe que para el gobierno filipino y ellos tienen que ver entonces y dar estas aprobaciones para que China pueda proseguir sin que se pueda generar información y esta es una violación indirecta de la Constitución filipina, porque la Constitución filipina garantiza el derecho a saber. Ellos tienen que hacer que estos acuerdos sean públicos. Aquí se pueden perder entonces los archivos en este caso, pero todo está oculto. Pero esto no sucede solamente en Filipinas. Este tipo de secreto sucede en muchísimos de los proyectos que nosotros con el BRI evaluamos. Así que bueno, quiero volver al punto de Eric. Nosotros no estamos en contra de China y mucho menos de sus inversiones. Nosotros podemos reconocer a través de los comentarios, todos reconocemos cuánto necesitamos estas inversiones de China para poder apoyar el desarrollo de la infraestructura en nuestros países de forma tal que podamos todos tener un camino más desarrollado y sostenible. Pero lo que necesitamos hacer es que tenemos que trabajar de mano a mano con algunos de nuestros partners y asociados y los diferentes gobiernos para poder motivar, para poder que la información salga, sea pública. Estamos tratando de trabajar con nuestros partners para poder cerrar estas brechas de gobernanza y para poder motivar y tener más información desplegada sobre todos estos proyectos, de forma tal que más personas y el público en general se pueda beneficiar de este tipo de proyectos de inversión. Así que bueno, voy a concluir mi charla aquí y eventualmente podemos seguir discutiendo. Gracias. Thank you very much, Catherine. You all En menor medida en muchos de los elementos en los que ahora quiero profundizar. Nosotros, los economistas, no trabajamos sobre percepciones, sino trabajamos sobre mediciones. Y lo que no se mide, no necesariamente sabemos cómo está siendo percibido por la opinión pública, por las personas. Entonces, lo que yo les quiero preguntar a ustedes, y me pueden ir contestando como ustedes lo vean, es ¿cuál es la percepción del capital corrosivo en sus países? Si ha cambiado, si ha mejorado o ha empeorado, pero más importante, ¿cómo lo medimos? Si tenemos algún tipo de encuesta, si hay herramientas para nosotros entender, si el público entiende de lo que le hablamos cuando hablamos de capital corrosivo. No sé cuáles son sus impresiones de este tema, por favor, Demian. Gracias. En Argentina no está medido, podemos arrancar por eso. Hay algunas mediciones elípticas o indirectas. Por ejemplo, Argentina en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional está dentro de la media es 43 sobre 100, en Argentina está alrededor de 38. Y el índice de percepción de confianza en el gobierno de la principal universidad privada de Argentina, la DITELA, está en torno al 23%, pero esta confianza está sobre todo por temas económicos en un nivel bajo. Entonces, volviendo un poco al tema de las inversiones en infraestructura en general, y ahora voy a lo específico, muchas veces en los últimos 30, 40 años la corrupción estuvo asociada a la obra pública en Argentina. Eso es lo que llevó a fortalecer el sistema de inversión pública y de dinero del gobierno. Ahora, por fuera de eso, tenemos los préstamos bilaterales que no conocemos las condiciones y al no conocerlas implican un riesgo, implican una posibilidad de que suceda o un acto de corrupción o una afectación de valor público, comunitario o ambiental. Entonces, yo creo que medir un poco esa percepción es difícil, sobre todo por la falta de información
Y creo que habría que empezar por ahí, transparentar por lo menos los resultados de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, si hay un proyecto de energía, ¿cuánto agregó a la matriz energética? Por ejemplo, si se realiza un proyecto de impacto ambiental, ¿a qué comunidades impacta? Y creo que este es un punto interesante y central porque yo estoy diciendo empecemos por los resultados, es decir, empecemos por el final. Básicamente, ¿por qué? Porque si nosotros queremos monitorear y evaluar los proyectos, tenemos que tener una base o un marco regulatorio que antes de que el proyecto se firme tenga esas condiciones para mirar y transparentar. Y eso es algo que hoy no tenemos. Entonces, yo creo que la mejor manera de abordar el tema que vos nos proponés o nos preguntás es, miremos un poco cómo están funcionando. Eso es parte de lo que nosotros hacemos con el análisis más general, que tiene más que nada un componente económico y regulatorio, alguno de transparencia también, y es algo que queremos expandir. Pero empezaría por los resultados de los proyectos vigentes, ¿no? Que son muchos, y después me movería a propuestas de que desde el inicio los proyectos tengan esas condiciones. Muy bien. Parece que quieres decir algo. Sí, y algo muy puntual. Yo creo que no basta en materia de percepción, Sergio, decir tenemos a China hasta en la sopa. Como digo, no me refiero a otros países porque en el caso ecuatoriano ha sido muy puntual, sino de que durante mucho tiempo la opacidad de la que nos hablaban hace un momento ha estado ahí, lo que nos impide acceder a información y datos. Es apenas hace pocos meses que hemos podido sincerar las cifras en Ecuador, por ejemplo, respecto a la deuda externa, respecto a la preventa petrolera y saber el impacto de eso en la economía nacional. Nadie sabe cómo reaccionará la ciudadanía conforme vayan asimilándose los datos y conforme vaya viéndose el impacto real de esto en la vida diaria de la persona común. Yo creo que mucho de ese trabajo de sensibilización, para que esto no sea un sexteto de expertos hablando de capital corrosivo en términos difíciles, es llegar al ciudadano común a decirle, mira, esto es lo que está pasando y esto es el impacto directo en tu vida diaria, en tu economía. Esto es lo que nos está afectando al país. Si es que no logramos ese entendimiento, la percepción, como dije, será simplemente una frase cliché o una opinión superficial, cuando en un tema tan grave y sensible como el que estamos abordando, hay que llegar a lo más profundo, hay que llegar al meollo del asunto. De acuerdo. Sofía. Bueno, lo que yo quería complementar, en el caso de Chile, como les contaba, el marco regulatorio es propicio, o sea, nuestros inversionistas extranjeros están obligados a ajustarse al marco regulatorio chileno. Como hablabas tú de que a veces entran empresas chinas con todos sus trabajadores desde allá, bueno, eso en Chile no puede pasar porque, bueno, estamos obligados a tener 85% de los trabajadores chilenos. Si hablamos de la percepción, nosotros tenemos algunas encuestas que han medido la percepción en cuanto a la presencia internacional y específicamente de países no democráticos. La percepción en los años antes de la pandemia ha sido favorable debido a que, bueno, principalmente China es nuestro principal partner comercial, tenemos la mayor cantidad de exportaciones e inversiones hacia ese país, pero con la pandemia esa percepción cambió, bueno, debido a que el virus se originó allá y, bueno, diferentes teorías que están en la opinión pública, pero la percepción se ha ido sensibilizando, digamos. Igual el año pasado tuvimos una licitación para crear nuestros pasaportes y identity cards del registro civil. Esa licitación fue ganada por una empresa china y después fue revocada por el gobierno chileno. Eso también generó una percepción, digamos, de alivio en la opinión pública, porque aparentemente, bueno, intervino el Estado de Estados Unidos, digamos. Entonces, la percepción pública se ha ido adaptando y, digamos, con una prensa activa y una sociedad civil activa, hemos logrado crear conciencia y, bueno, con nuestro estudio esperamos aportar más datos reales para medir efectivamente el impacto de estas inversiones. Damián dijo algo que me pareció muy interesante y me gustaría que Catherine me ayudara a desmenuzarlo, y es las multilaterales, el Banco Mundial, el BID, tienen precisamente unas obligaciones de hacer evaluaciones de impacto de sus proyectos para ver si sí funcionaron o no. Y me pregunto si el Belt and Road Initiative, por ejemplo,
tiene algún tipo de forma de medir los impactos de las obras de infraestructura o simplemente son mucho más dependientes de un objetivo político? Thank you for the question. That's Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Bueno, en nuestra región, en esta iniciativa, muchísimo de esto sucede porque hay muchísima práctica de la cual se habla aquí y es difícil tener una evaluación de una tercera parte. Así que se tiene, por ejemplo, la planeación, el estado de la preplaneación y debería haber allí una evaluación independiente que pueda medir el impacto social independientemente, pero también los proyectos que nosotros manejamos son los que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Camboya que mencioné previamente, básicamente se tiene que hacer este tipo de evaluación por una tercera parte y también se ha hecho por los subsidiarios del Estado o por empresas que todavía tienen que lidiar con la implementación del proyecto del contrato. Así que en términos de algún mecanismo que pueda medir la calidad de la implementación. Bueno, hasta ahora, desafortunadamente, no lo hemos visto. Y BRI, la iniciativa es más como un gobierno a gobierno, como una relación bilateral, simplemente se hace como acuerdos tipo MOU, acuerdos de cooperación para poder implementar ciertos proyectos, pero como por ejemplo las iniciativas del Banco Multilateral, hay una agencia, en este caso, el Banco de Inversión, e inclusive por la AIIB, hay esta investigación que se hizo por una firma, un think tank independiente, y supuestamente ellos deberían también revisado la transparencia que se lleva a cabo, porque creo que este es uno de los principios del AIIB, porque simplemente quieren alcanzar los estándares internacionales, pero en los dos casos, estos estudios independientes se han hecho en China. Así que la transparencia, la evaluación independiente no se ha alcanzado. Estos son algunos requerimientos. Así que ustedes saben, creo que hay esperanza porque muchas personas se están poniendo atención a todo esto. Así que cuando se demanda muchísima más transparencia, solicitando a los stakeholders que lo hagan mejor, de una mejor forma, creo que toda esta presión afecta muchísimo de una manera positiva para los resultados porque China también está poniendo atención y lo quieren hacer de una mejor forma. Thank you very much, Eric. One of the things you were talking before, and I would like to extend the question. Un poquito cuál fue el efecto de la pandemia sobre el capital corrosivo, no solamente porque aumentó las necesidades de financiación de muchos estados, sino también ahora estamos con el conflicto en Ucrania en una posición fiscal global muchísimo más débil. ¿Sí? No solamente porque la inflación está subiendo en todo el mundo, el precio del petróleo va a afectar en desmedida a algunos países que no son productores de petróleo o incluso los que sí son productores de petróleo pero no producen gasolina, no producen nafta, no producen derivados, se van a ver, digamos, en una situación fiscal aversa. Entonces, ¿tú cómo ves tanto que la pandemia afectó la necesidad de los gobiernos de tener mayor espacio y mayor inversión por parte de otras fuentes, y cómo ves que la guerra en Ucrania también puede afectar esto? This as well. Bueno, hace una semana o 1 o 2 semanas se estaba trabajando entonces con la persona encargada de Europa que está manejando los programas en Ucrania y pues bueno, tiene una historia para contar, así que es una buena posición para la pregunta. Gracias por la pregunta de nuevo. Lo que nosotros hemos visto en Ucrania en este caso es transformacional en una escala global. Si el COVID tal vez marcó el fin de la última década, entonces la guerra en Ucrania, esta agresión que se está llevando a cabo, está marcando el comienzo de una nueva era. Lo que vemos aquí es que los bancos nacionales tienen entonces algunas políticas para hacer crecer sus tarifas. Vemos algunos precios que están surgiendo en algunos commodities, como por ejemplo el petróleo, pero cruzan entonces o hacen, en la medida que se hace la transición de energía, por ejemplo energía verde,
todo es más costoso, todo se está poniendo más costoso y desafortunadamente cuando todo se pone más costoso, las personas que están debajo en los países menos desarrollados están en un riesgo mucho mayor. Así que lo que veo es que hay una necesidad mucho más grande para desarrollo y apoyo internacional para todos estos países. Bueno, ¿y qué pasa con los que están en la mitad? Los que están son los que tienen unos casos mucho más interesantes porque ahí hay una importancia que no están tan desarrollados, no están tan no desarrollados, ellos tienen una buena oportunidad. Yo soy un gran creyente en las agencias, no podemos simplemente controlar el intento de los inversionistas que lleguen a estos países, pero podemos controlar la respuesta, sea que suceda en Chile, en Argentina, en Ecuador. Nosotros podemos controlar cómo nuestros gobiernos responden a este tipo de inversiones. Es nuestro trabajo como ciudadanos asegurarnos de que estas inversiones beneficien a la mayor cantidad de personas. Así que este proyecto, en este momento el que mencionó Kathy, es vitalmente importante traer esto. Y por ejemplo a Ecuador, para poder llevarlo a la atención del público. Al final del día, todos estamos en la democracia aquí. Nosotros tenemos que responder, dar respuesta. ¿Por qué debería importarme sobre estas inversiones? Tenemos que responderle esto a los ciudadanos. Necesitamos crear el caso. Como economista, creo que no, bueno, te voy a forzar a que entres en este tipo de opinión. Nosotros necesitamos mirar los casos de la economía, que esto es vital para una sostenibilidad a largo plazo para la democracia y para el mercado, para poder quitar la corrosión de los mercados capitales. Entonces vamos a ver mucha presión en la calidad de vida para los ciudadanos, en un incremento de los precios, vamos a ver también que los problemas políticos, sí, bueno, el último punto que quiero hablar es que dado que todo se está convirtiendo en más costoso y todo se está mostrando con vamos a ver muchísima más incidencia en la parte política, así que eso es un territorio bastante peligroso. Absolutely, and I would like to know if you are... La pandemia y la guerra en Ucrania. Sí, muchas gracias. Bueno, para expandir un poco lo que decía Eric, que me parece muy interesante, es decir, todos los países en el mundo estamos en una necesidad financiera, pero también fiscal, ¿no? Argentina, por lo menos para referirme a lo que yo conozco, enfrenta varios desafíos, ¿no? Más allá de que los argentinos nos gusta sentirnos especiales y particulares con algunos fenómenos. Pero sí te puedo decir que nosotros, número uno, entramos a la pandemia con una crisis de deuda casi sin precedente. La mitad de la cartera del Fondo Monetario Internacional es un préstamo a la Argentina, 45.000 millones de dólares, lo cual restringe mucho las capacidades del gobierno argentino. Además de eso, durante los últimos 5 años, del 2017 al, digamos que el 2021, el déficit fiscal estuvo en torno al 5%, a veces más menos, pero es un déficit importante y fundamentalmente motorizado por intereses y el déficit financiero. El primario, que es el de ingresos y egresos del Estado, tuvo sus fluctuaciones. Todo esto hace un panorama complejo, ¿no? En el sentido de que Argentina tiene menos recursos para gestionar por la pandemia, por su crisis financiera, por su crisis económica, por la inflación que en los últimos 50 años fue muy dura con la Argentina y desvaloriza cíclicamente las inversiones, lo cual lo hace poco atractivo para obtener un repago cuando se invierte. Con esto quiero decir, construyendo sobre lo que decía Eric, que Argentina necesariamente necesita inversiones de muchos tipos y variantes, y es lo que tiene hoy en día. Hacia el final de mi intervención voy a expandir un poco sobre esos números para entender el panorama. Pero con esto quiero decir que ahora es más importante que nunca hablar de estos temas de transparencia, de tener requisitos específicos, un marco regulatorio fuerte, porque en este momento de necesidad casi cuádruple de Argentina, donde hay una crisis geopolítica, la pandemia, las finanzas para nuestro país y los temas fiscales para nuestro país, creo que es momento de decir, en un momento en el que necesitamos más financiamiento y lo que más importa es la cantidad, no perdamos de vista la calidad de esos ingresos. Muy bien, Mauricio. Lo mencioné en la parte introductoria, Sergio, y quiero hacer un breve comentario sobre lo que ahora, aprovechando el contexto de pandemia, precisamente los capitales corrosivos han generado este vínculo con el tema de la vacunación. ¿Cómo puede ser posible que nuestros gobiernos, a propósito de la pandemia, no solo celebren la adquisición de vacunas de laboratorios estatales, chinos, rusos,
que además extrañamente en nuestra región se dividieron geopolíticamente, así como la división del capital corrosivo, propiamente dicho, sino que salgan a celebrar que dentro de poco probablemente podamos instalar en nuestros países laboratorios rusos y chinos para producir las vacunas. Ahí viene más de inversión, ahora vinculada a la salud. Ya no es necesario construir carreteras ni grandes obras de infraestructura, ahora vamos por los laboratorios. ¿Bajo qué condiciones? ¿Serán las mismas a las que ya nos han tenido acostumbrados durante todo este tiempo? ¿Será que aprovechándose de la necesidad latinoamericana de producir algo en beneficio de la ciudadanía, encontraron un nuevo hueco a través del cual filtrarse y generar esta dependencia? Yo creo que hay que prestarle mucha atención. No vaya a ser que por celebrar que todos estamos vacunados y que las vacunas funcionan, empieza a haber una nueva forma de corroer las economías nacionales con recursos que provengan de regímenes autoritarios y totalitarios. No, muchas gracias, sí. Y bueno, una de las cosas que nosotros en varias oportunidades habíamos conversado es la importancia de la prensa, importancia del periodismo investigativo, importancia de que existan centros de pensamiento que produzcan inteligencia, que produzcan información sobre eso. Me gustaría a ustedes que comentaran sobre cuál es el estado de ese entorno de veeduría en sus países. En Ecuador sabemos que hubo un presidente que buscó corroer la veeduría de la prensa, y en otros países eso también podría ocurrir dependiendo del gobierno. Entonces, ¿ustedes cómo ven el estado de la veeduría y las capacidades para hacerla efectiva para la ciudadanía? Gracias, Sergio. Voy a comenzar. Como mencionaba antes, nuestra institucionalidad y prensa son fuertes. Sin embargo, con la propuesta de la nueva Constitución hay varios puntos que están en discusión, como qué temáticas puede tocar la prensa, si eso se puede influir desde el Estado o no. Entonces hay temas muy sensibles ahí que corroerían eventualmente este sistema de control que tenemos bastante fuerte en el caso de Chile. Volviendo un poco a lo de la pandemia, se vio también, nosotros vimos, pese a nuestra fuerte institucionalidad, un impacto muy fuerte en el año 2021 de ingresos de capitales, específicamente en nuestro caso de China, que tuvo el récord de inversión extranjera directa en ese año en Chile. Antes siempre era Estados Unidos, Canadá. Bueno, el año 2021 fue China. Nosotros también tenemos un laboratorio de producción de vacunas, China muy celebrado, porque bueno, la vacunación nos ha ayudado a salir de esta crisis también, no hay que olvidarlo. Pero bueno, como dices tú, la prensa y los sistemas de veeduría, la sociedad civil, los think tanks, son lo que causan esta transparencia, la disposición de datos, los estudios, el periodismo de investigación, si es que es recibido por la sociedad civil y usado. Eso es lo que nos da las herramientas para convertir eventuales capitales corrosivos en capitales constructivos. Bueno, para también seguir un poco la línea de lo que decía Sofía, en Argentina los últimos 40 años de democracia, por suerte y por esfuerzo y por mérito, tenemos una prensa libre y hay un ida y vuelta muy positivo con todos los colores políticos, aunque a veces hay rispideces obviamente y se pone un poco picante o más interesante un poco el debate, pero yo diría que la prensa tiene un rol importante a la hora de ver todas estas inversiones que están un poco por afuera del sistema de inversión pública, pero también de la deuda pública. Esto es algo que yo hacia el final quiero remarcar, en donde los préstamos bilaterales operan como deuda debajo de la línea. Todo lo que Argentina no puede contratar en el mercado financiero de deuda, lo trata de obtener a través de préstamos uno a uno que después se repagan, digamos, con el flujo de dinero de la obra misma. Pero volviendo un poco al tema de la prensa, tiene dos roles, ¿no? Puntualmente para estos temas que son más oscuros o que no tienen una institucionalidad tan fuerte. Número uno, como fuente de información, ¿sí? En el contexto de una improvisación o un modo de inversión que no tiene mucho proceso, los periodistas por ahí hacen un viaje o están asignados a determinada presentación de fondos o un viaje del presidente y traen esa información para think tanks o ONGs o investigadores académicos, funcionan como una fuente y eso es importante, es bueno mantenerlo y honrarlo sobre todo.
pero también funcionan como un mecanismo de difusión a la hora de que nosotros hacemos investigaciones, encontramos resultados, podemos apoyarnos en la prensa y el periodismo puntualmente de investigación para difundirlos. Entonces creo que tiene un rol importante a la hora de complementar el análisis más metodológico, académico, institucional, y es importante tenerlo. El sector público regulando e implementando, las ONGs haciendo un poco de, no necesariamente veeduría, sino recomendaciones y apoyando técnicamente a los gobiernos, y el periodismo difundiendo y haciendo una narrativa en torno al tema para destacarla y ponerla como un tema público. Y digamos, en ese sentido, a mí me parece que el periodismo a nivel global está en una crisis no solamente de credibilidad con lo que sucede en las redes sociales, sino también está compitiendo por atención de muchas otras cosas. Vemos que hoy en Twitter, por ejemplo, el trending topic es el caso de Johnny Depp contra Amber Heard. O sea, la atención del público no solamente es limitada, sino que compite en estos temas que son de vital importancia y estratégica importancia para los países con otras cosas. Y me preguntaba ustedes cómo ven que es la mejor forma que nosotros, centros de pensamiento, que nosotros periodistas, analistas, debemos conectar con el público para darle cuenta y hacerle caer en cuenta que estos temas son mucho más importantes que un juicio de divorcio. Yo creo, Sergio, que todos coincidimos en el diagnóstico de que los medios de comunicación tradicionales y el periodismo tradicional atraviesan una crisis. Más aún cuando todos tenemos la posibilidad de convertirnos en periodistas ciudadanos o en medios de comunicación con una cuenta en una red social. Tras ese diagnóstico hay que encontrarle una solución. Creo que lo responsable desde la sociedad civil es ir por la vía distinta a la que los gobiernos autoritarios y totalitarios, que creen que la solución es censurar, imponer contenidos o perseguir a periodistas, cerrar organizaciones de la sociedad civil o impedir el trabajo de veeduría restringiendo el libre acceso a la información pública. Nuestra responsabilidad es, en buena hora, que haya más difusores de información, en buena hora que haya más libertad de expresión a través de canales digitales. Si la gente ve como prioridad el juicio de Depp contra Heard, es cuestión de los ciudadanos. No hay que echarle la culpa a los medios de que eso pase. Y quizá hacer un mea culpa para quienes estamos preocupados de estos temas y, como lo dije hace un momento, aterrizar nuestra discusión. No creernos más inteligentes o más sabios porque reunimos a un grupo de amigos y nos hablamos en difícil o exhibimos nuestras credenciales académicas, sino salir y comunicar. Utilizar nuestras cuentas en Twitter y en Facebook para compartir conocimiento, no para ser egoístas y mantenerlo únicamente para nosotros. Y empezar a construir, sí con crítica, pero con propuesta, sí con crítica, pero con acciones concretas. Así es que en nuestras manos está precautelar ese espacio cívico, esa libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la protesta, cuando sabemos que precisamente ese es el foco al que quieren atacar los gobiernos totalitarios, quién sabe por qué extraña razón. Durante el primer año del gobierno de Joe Biden se empezó a hablar de este programa Build Back Better World, construir un mejor mundo, como una forma de contrarrestar la hoja de la ruta y la franja. Y lo que a mí yo me pregunto fue, ¿se alcanzó a haber expectativa sobre este programa en los países donde ustedes están? ¿O fue una cosa que solamente se quedó en Estados Unidos y en el Congreso y en la discusión allá, que no, digamos, fue lo suficientemente bien socializada? Y me gustaría que Catherine y también Eric comentasen desde su punto de vista, obviamente sin hablar de política de Estados Unidos, pero cómo percibieron este tema. Como lo empezamos, bueno, podemos entonces notar que los capitales se necesitan en mercados emergentes. Por supuesto que sí. A este punto, especialmente después de la crisis financiera, el único gran actor es China en crecimiento.
no estamos presentes. Yo en este caso incluiría Japón o Corea, Australia. Si todos esos mercados democráticos no están conectados con Chile, con Argentina, en Colombia y en Ecuador, si no están allí, los mercados autoritarios lo estarán. Así que creo que es importante entender la democracia para poder asegurarse de que se está allí, para asegurarse de que aparecen allí. Los centros financieros, hay muchísimos en el mundo, algunos en China, pero la mayoría de ellos están ubicados en varios países democráticos, porque pues hay una gran confianza cuando usted le da su dinero a esto que se llama una acción, por ejemplo, un shirt o algo. Usted confía en todo este tipo de gobernanza y en todas estas instituciones porque están haciendo su trabajo. Así que un indicador para mí, por ejemplo, en Sudamérica y en Latinoamérica, de desarrollo sería entonces el crecimiento de los mercados domésticos financieros, porque al final del día no puede ser simplemente ah, inversión extranjeras que al final del día llegue a solucionar la crisis de infraestructura o la deuda o a pagar su deuda. Lo que necesitamos ver es más inversión local y para poder hacer eso, nosotros, los centros financieros del mundo, necesitamos el apoyo de los desarrollos de los mercados locales. Así que sus propios negocios, sus propios sectores privados pueden asociarse y podemos trabajar juntos con algunos fondos de inversión para poder mover ese capital local, para poder alcanzar este tipo de necesidades. And I think that's a question that we often Nosotros a menudo se nos hace. Pero bueno, permítame compartir entonces una anécdota personal. Cuando yo estaba viajando a Asia, uno de nuestros ministros dijo y me recordó que, Katy, ¿sabes qué? Las personas de mi país se preocupan más sobre cuándo la democracia va a tomar efecto. Creo que esto habla muchísimo sobre nosotros, sobre qué hacemos, sobre quiénes somos. En SAIP, nosotros nos importa muchísimo sobre cómo hacer que la democracia se entregue, llegue a todos. Nos importa cómo poder crear más oportunidades, sobre cómo poder mejorar la vivienda, cómo podemos hacer que las personas tengan o sean mejores para un camino que tenga una prosperidad inclusive. Y creo que esto es un poco diferente porque nuestra perspectiva y el trabajo a menudo se hace por perspectivas locales, así que es fabuloso que los Estados Unidos tengan este programa y es fabuloso que Europa vaya a tener una gateway global, es fabuloso que China tiene esta iniciativa. Pero en realidad la perspectiva de cada país y la perspectiva de cada uno de los socios es sí, si usted quiere invertir y si usted quiere mejorar nuestra infraestructura, bueno, nosotros podemos tener más crecimiento. Es fabuloso. Creo que en realidad la pregunta hacia el problema es estos países, sus relaciones con los Estados Unidos, con Europa o con China, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos recibiendo estas inversiones? De que también requerimos que se hagan o se creen unos estándares internacionales para que exista la transparencia, la confianza para tener buena gobernanza. Así que creo que esto se puede comparar, es una carrera, sí, fabuloso, ustedes saben. Van a haber muchas más inversiones llegando aquí para poder llenar la brecha de la infraestructura, pero creo que la conversación y las relaciones, ustedes saben, de cada gobierno y de cada región debe tener para poder tomar todas estas iniciativas y para poder empezar el diálogo, para poder presionar, para poder demandar más de sus propias comunidades, de sus propios ciudadanos. Así que creo que esta es mi perspectiva y creo que esto también muestra cómo se sienten nuestros partners. Creo hacer un comentario sobre los medios y sobre la opinión pública. Yo sé que en Colombia las elecciones ya vienen en 40 días y en Asia también. Nosotros vamos a tener entonces una elección en PNG, en Malasia. Así que nuestros partners están tomando mucha ventaja de este tipo de campañas para poder hablar de por qué es importante desplegar más información para que haya mayor transparencia, para poder hacer lo correcto sobre este tipo de campañas. Los candidatos están poniendo muchísima atención sobre lo que los ciudadanos quieren y sobre lo que los ciudadanos están demandando. Así que pienso que este es un gran momento para nosotros para poder ver nuestros hallazgos y para poder presentar los hechos y los datos de nuestras investigaciones, para que los datos hablen por sí mismos.
electoral, Catherine, bueno, en Colombia sí tenemos una elección en 40 días y en este momento, tristemente, los temas geopolíticos, los temas que tienen que ver con financiamiento, no son el centro del debate. El debate se centra sobre el modelo económico que debe tener el país, sobre un profundo sentimiento de desigualdad, de hartazgo con el gobierno actual, de desilusión con el sistema político, con los partidos políticos. Mejor dicho, yo digo coloquialmente que si los colombianos pudieran poner todos los políticos, ponerlos en un crucero, llevar ese crucero a la mitad del mar y abrir un hueco en el barco, votarían dichosos por hacer eso. Pero pues claramente eso no va a suceder. Pero lo que sí es cierto es que la falta de un sistema político que debata sobre ideas, que sea transparente, que busque justamente el beneficio de la ciudadanía como tal. Digamos, expandir la frontera de producción, expandir la posibilidad de los consumidores adquirir productos más económicos, mejorar las reglas del mercado, sería bien, pero en ese mundo no vivimos. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes, y quizás tanto Chile como Ecuador y Argentina se salvaron por un par de años de tener una elección, pero en sus países, y bueno, quizás Chile con la Asamblea Constituyente pueda ser un momento para discutir esto, pero ustedes cómo ven estos temas impactando la agenda política de sus países en el mediano plazo, en vísperas electorales, porque yo no sé, en Estados Unidos hay una elección, acaba una elección y empieza otra. En Colombia ese va a ser el caso también. Me pregunto en sus países. Claro, bueno, en el caso de Chile, nosotros acabamos de tener una elección presidencial y vamos por la próxima, que es la constitucional. Como quizás dices tú, en Colombia, en Chile tampoco está tanto el debate sobre estos temas que estamos discutiendo ahora, digamos, inversión extranjera, transparencia, no son los temas de la agenda, no hacen los títulos de los diarios, pero ahí también quizás un poco mea culpa a nosotros, sociedad civil, think tanks, somos los encargados de posicionar estos temas en la opinión pública y eso es en lo que estamos trabajando también. O sea, y lo mismo también decía Catherine, hay muchísimas iniciativas de inversión extranjera digamos, las potencias mundiales, pero nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos. Tiene que existir el marco regulatorio. Tiene que haber un trabajo hecho desde todas partes, desde la sociedad civil para integrar estos temas en la discusión pública, desde los gobiernos de Latinoamérica para estar preparados para recibir esta inversión. Y bueno, después se puede elegir de cuál inversión uno quisiera ganar, puede evaluarlos bajo estándares de transparencia, pero ahí hay un trabajo que está por hacer. Ese es más bien el problema que veo a nivel local en nuestro país, digamos. Bueno, Argentina tuvo su elección justo antes de la pandemia, un año y medio, casi dos antes de la crisis geopolítica de Ucrania, y la elección presidencial es dentro de casi 2 años, o en realidad un año y medio si contamos cuándo se empieza a motorizar un poco esa agenda. Yo diría que esta temática, por lo menos como la vemos nosotros en Argentina, tiene que ver más con la gestión pública, que puede trascender las elecciones y demás. Tiene que ver con regular bien, continuar un camino de transparencia. Y en ese sentido me parece que es bueno, si nosotros queremos agregar un valor público al análisis de estos temas, es sensibilizar sobre los motivos de estas inversiones. Por ejemplo, los préstamos bilaterales. Vamos al caso de China, que son los préstamos bilaterales que Argentina tiene ahora. Porque es el único país, no por China puntualmente. Uno dice, bueno, ¿por qué invierten en represas hidroeléctricas? ¿Por qué ahora van a empezar el gobierno y China un proyecto para la 4ª central de energía nuclear? ¿Esto tiene que ver con un interés geopolítico de China? Lo dudo. Si nosotros vemos un poco la matriz energética argentina, vemos que en los últimos 5 o 6 años se estuvo importando entre mayo y septiembre, que es cuando Argentina necesita, un promedio de 8.000 millones de dólares en gas, ¿sí? De Rusia, Venezuela, Bolivia, muchos lugares. Y Argentina no necesariamente tiene gasoductos para traerlo, muchas veces es con barco, gas licuado.
Y esos 8.000 millones de dólares son a precios constantes del año 2019, ¿sí? Y si miramos otro aspecto de la matriz energética, Argentina depende en 85% de hidrocarburos y los dos proyectos que yo mencioné son represas y energía nuclear. Son renovables, pueden tener riesgos ambientales, pero son renovables. No serán molinos de viento que tienen un impacto menor, pero son renovables y apuntan a reducir esa dependencia de hidrocarburos, que son no renovables y nocivos ambientalmente. Entonces, yo creo que por ahí el punto extra que podemos empezar a sensibilizar para la gestión pública, olvidémonos de las elecciones, no es un tema de agenda para las elecciones, me parece que es algo como política de Estado, no de gobierno. Y en ese sentido creo que sensibilizar sobre los motivos de esas inversiones y un poquito los requisitos e institucionalidad que tienen es el punto clave de aquí para adelante. Mauricio. Nosotros estamos por cumplir el primer año de un nuevo gobierno, pero viendo hacia atrás y pensando en la época electoral, cuando tienes un alto porcentaje de la población con necesidades insatisfechas, además golpeados por la pandemia y por el mal manejo económico previo, incluso los esfuerzos que podamos hacer desde sociedad civil para tratar este tema van a resultar irrelevantes. ¿Qué le preocupaba al ecuatoriano dentro del proceso electoral? Primero, saber qué iba a pasar con las vacunas, después de los casos de vacunas VIP, que particularmente países como Argentina y Ecuador los vivimos. Nos preocupaba la salud y la reactivación de la sociedad en general. Estaban preocupados por la generación de empleo, y cuando una persona no tiene un empleo fijo y cómo llevar alimentos a su casa, poco o nada le importa si el capital es chino, ruso, tailandés o estadounidense. Lo que quiere es que venga dinero, que haya inversión y que pueda tener una nueva plaza de trabajo. Y particularmente el tema de la seguridad, que es algo que difícilmente se puede tratar dentro de esta esfera. Pienso en una elección futura y creo que probablemente ocurra lo mismo, porque no solo en los planes de gobierno no se incluye temas tan políticamente sensibles como estos o comprometedores, sino que ni siquiera se profundiza sobre posibles nexos en el financiamiento de la política que puedan tener capitales corrosivos, o que la injerencia que gobiernos extranjeros, no voy a mencionar algunos en específico, tengan en la campaña electoral. Hemos visto en Latinoamérica en acción troll centers o granjas de trolls, cuyos usuarios extrañamente se encuentran en un gran país entre Europa y Asia. Así es que ahí vamos a ver nosotros la influencia. Entonces creo que ese tipo de cuestiones hay que irlos tratando, pero de nuevo, para llegar a un proceso electoral y abordar el tema de capitales corrosivos, probablemente el primer gran paso, y perdón que sea repetitivo en esto, es generar ya en este momento conciencia en la gente de qué son, por qué son importantes y cómo les impacta en su vida diaria. Si es que no se genera esa conciencia, podremos ir nosotros, think tanks, al próximo proceso electoral a increpar a los candidatos presidenciales, decirles su relación con Rusia, con China, con los gobiernos totalitarios, y como buenos políticos darán un lindo discurso, convencerán a las masas y terminarán electos. De acuerdo. Catherine, yo te quería preguntar una cosa antes de entrar ya a mirar país por país en una mirada un poquito más profunda. Mauricio acaba de mencionar África indirectamente y me parece que Latinoamérica tiene muchas lecciones que aprender de África en cuanto a la entrada de capital corrosivo y también de Asia. ¿Cuáles son, tú crees que esas son las principales lecciones que debemos atender? Porque nosotros estamos en un ciclo de inversión por el que estas regiones ya pasaron hace una década, hace 2 décadas, o sea, como un poquito como ¿qué podemos esperar va a suceder con este capital corrosivo? ¿A qué nos debemos atener? ¿Y cuáles son las perspectivas que debemos empezar a preparar para entonces? Bueno, creo que tal vez voy a hablar un poco entonces sobre grandes puntos primero. Estamos tratando de encontrar una forma para hacer que el capital corrosivo se convierta en capital constructivo, y esa es la razón por la cual nosotros
empezamos este proyecto BRI, el cual nosotros les los motiva a que lo miren. Entonces tiene este mapa de calor, de transparencia. Nosotros tenemos diferentes puntos de vista para poder medir entonces las diferentes temperaturas de los proyectos. ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuándo comenzó? ¿Es independiente o no? Así que tiene información bastante básica. Los gobiernos tienen que desplegar esta información, así que creo que estas son las barreras mínimas. Nosotros estamos tratando de utilizar esto como una herramienta para poder hacer incidencia con diferentes oficiales de gobierno y para poder entonces motivarlos a que lo hagan mejor. Es importante hacerlo mejor. Esto es algo que nosotros estamos tratando, estamos felices de trabajar en estos proyectos por 2 años. Simplemente empezamos hace poco con esta discusión con oficiales de gobierno para poder ver cómo nos está yendo y tenemos mucha buena esperanza, buena respuesta de forma positiva. Lo segundo que quiero mencionar en respuesta es, las cosas son un poco diferentes y ustedes dicen nosotros como un país, como países, nosotros tenemos mucho más apalancamiento de China de lo que ustedes crean. Y la razón es primero porque China tiene una capacidad industrial gigantesca. Cuando ellos quieren, por ejemplo, ustedes saben, construir más carreteras, en realidad no simplemente es que quieren invertir en nuestros países, es que también quieren hacer que esta capacidad que viene del lado de China fluya un poco más. Y lo segundo es que ellos tienen extra crédito, tienen reservas y no saben qué hacer con todo esto. Ellos necesitan trabajar con este tipo de proyectos para que puedan generar retorno. Así que hay incentivos del lado de China. Y lo tercero es que China se ha convertido en uno de los grandes poderes en el mundo. Ellos están exportando sus estándares, así que del lado de China, por ejemplo, cuando compras una impresora, ¿qué cuesta más? No es la impresora por sí mismo, es la tinta que usted va a comprar porque usted ya compró tinta del estándar. Así que lo misma lógica sucede entonces con los sistemas chinos, como con las plantas nucleares, con la capacidad de las mismas. Usted va a requerir entonces los técnicos de China que vengan y ayuden a mantener el tren, la transferencia de la experiencia. Así que todos estos términos, cambios, como por ejemplo todos los componentes van a costar dinero que se van a necesitar. A eso hacen parte del juego. Ellos están interesados en importar sus estándares, así que todo esto está en interés para poder construir más proyectos y también desde las propias compañías del lado de China y de la perspectiva de las compañías de China, ellos quieren vender más, ellos tienen su propio metas que quieren alcanzar. Así que pienso que ustedes tienen mucho más apalancamiento del que ustedes creen para poder demandar la transparencia. Gracias. Bueno, también creo que Katy llegó a los puntos exactos. En África en particular, CIPEU trabaja en un programa que se llama Ethics First y allí trabajamos entonces para poder mejorar, para poder tener un programa de cumplimiento que sea competitivo con el resto de los estándares. Así que un resultado de las sanciones que se han colocado a Rusia no simplemente eran sanciones, habían compañías privadas que también tomaron la decisión de que no podían más moralmente o de forma ética tener negocios con ese país. Lo que nosotros vemos con muchas corporaciones multinacionales debido a las demandas de los accionistas, no solo los accionistas para poder hacer negocios de una manera ética. Si tienes, por ejemplo, acciones en Nike, no quieres entonces promover la esclavitud, quieres que la gente lo haga de forma civilizada y utilizan la Internet y estos medios de comunicación. Nosotros podemos ver que podemos tener toda esa información en minutos o en horas, no meses, semanas o años. Así que las compañías son muy sensibles a todo este tema. Lo mejor que podemos hacer es construir la capacidad de compañías locales, crear valores locales, de forma tal que tengamos buenos líderes corporativos aquí en Colombia, en Chile, en Argentina. Entre más podamos hacer, estoy diciendo, compañías que pueden alcanzar unos estándares mucho más altos en cuanto a medio ambiente, estándares y demás.
All right, thank you very much. And before talking con Chile, me gustaría que ustedes hablaran sobre cuáles creen que son las principales barreras institucionales que nosotros tenemos como centros de pensamiento, como investigadores periodísticos, como medios de comunicación, para encontrar esa información. ¿Es financiamiento? ¿Es un gobierno que está extendiendo los plazos para dar información pública? ¿Son medidas contractualmente impuestas que desobligan a las constituciones de los países? Mejor dicho, hagamos un menú de listas de cosas que nosotros realmente, si quisiéramos ser los investigadores top en este tema, ¿cuáles son las cosas que nos hacen falta para hacerlo? Entonces, empiezo con el primer ítem del menú: opacidad, mala regulación y poca garantía del acceso a la información pública como derecho humano fundamental, y precisamente el blindaje que se tiene en muchas relaciones contractuales, generando confidencialidad o reserva de información donde no la hay. Primer ítem del menú. Bueno, sigo yo con la lista. Yo diría que en nuestro caso hay una falta de transparencia en el sector de contratación pública. Nos encantaría tener un registro de beneficiarios reales de las empresas, eso facilitaría muchísimo la investigación. Y obviamente la falta de estudios sobre este tema por la novedad, digamos, del tópico. Bueno, para ser cortito y breve como los compañeros de Ecuador y Chile, sí te puedo decir que Argentina tiene un caso distinto seguro, no agregaría al menú y lo dividiría en dos partes. La primera tiene que ver con la parte de los think tanks. Seguro que nos gustaría tener un equipo enorme, minando datos, trabajando en el análisis y teniendo un equipo de comunicación bien robusto para impactar en redes sociales, medios tradicionales, etcétera. Pero eso es más que nada una expresión de deseo y es sobre lo que trabajamos. Es nuestro aspiracional en última instancia, es nuestro norte para poder seguir trabajando el tema. Pero refiriéndome por ahí al sector público o qué dificultades encontramos, yo diría que son básicamente dos, o iría por una principal. En el 2019, un reporte de la OCDE analizó en Argentina que el entorno regulatorio es fragmentado, ¿sí? Y esto significa que una agencia que evalúa en el Ministerio de Economía no impacta necesariamente en el Ministerio de Obras Públicas, para referirnos a los temas de infraestructura puntualmente. Entonces, quizá una mayor integralidad sería importante, porque quizá del lado institucional y de transparencia Argentina tiene una posición bien robusta que no alcanza a los préstamos bilaterales porque tiene una jurisdicción distinta. Los préstamos bilaterales son las inversiones, por ejemplo, de China en infraestructura estratégica. Entonces, diría que una visión más integral desde la visión regulatoria argentina, que no sea tan fragmentada, y además una lupa, igual que para contratación pública, pero para bilaterales sería importante. No, muchísimas gracias. Y bueno, desde mi parte, desde Colombia, una de las cosas que yo diría que nos hace falta es un ecosistema de filantropía que permita que estas organizaciones sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar una investigación muy interesante, pero si no tengo el staff de comunicaciones, si no puedo sostener la investigación y ver sus impactos por los próximos 10 años, va a ser muy difícil. Y los empresarios colombianos, en el caso de este país, no están invirtiendo en esa clase de estudios. En lo que sí están invirtiendo es en pagar sus membresías a los distintos gremios, y en lo que se enfocan los distintos gremios es en hacer lobby ante el gobierno para extraer rentas de impuestos o mejores tratos regulatorios, no para mejorar el entorno competitivo del país, sino para estancar al país y para promover una autarquía en donde nosotros no comerciemos con China, que no comerciemos con Estados Unidos, que no firmemos nuevos tratados de libre comercio, etcétera, y no necesariamente en mejorar el entorno de gestión
en mejorar el ambiente del país. Entonces, si bien sería muy fácil decir, no, lo que necesitamos es más dinero para seguir trabajando en esto, lo que también necesitamos es tener una visión crítica sobre los capitalistas locales que en lugar de mejorar las condiciones de trabajo y en lugar de mejorar las condiciones del mercado, se han dedicado a extraer rentas y a tratar de impedir que exista una competencia. Y con eso, Sofía, quiero que hablemos de Chile, porque Chile está no solamente en un proceso desde afuera muy interesante, desde adentro estoy seguro que tiene unas aristas pues muy complicadas, que es de redactar una nueva constitución y todo lo que eso implica, pero también tiene un nuevo gobierno que se ha destacado por tener unas ideas muy distintas a las de gobiernos anteriores, quizás más radicales dependiendo cómo se le mire, pero no ha, digamos, empezó a dar unas ideas de su visión geopolítica cuando se opuso a la invasión de Rusia en Ucrania, y me pregunto, ¿cuál es tu reacción a eso? ¿Habrá sorpresas en el plazo mediano? ¿Y tú cómo ves, digamos, que la Asamblea Constitucional está formándose? Bueno, sí, estamos en un momento muy emocionante, digamos, en ese sentido. El nuevo gobierno ha prometido o dicho que cambiar el sistema de cómo se ha gobernado hasta ahora, expandiendo el gasto fiscal. Entonces, obviamente, los resultados, digamos, lógicos y en el mediano o largo plazo son que aumenta la deuda y la incertidumbre y nos va a ser probablemente más difícil tener un financiamiento externo, digamos, porque, claro, no todo se puede hacer por inversión extranjera, vamos a tener que negociar probablemente con estados. Sin embargo, no se ha tematizado demasiado ese punto en específico. Tampoco se ha tematizado demasiado la orientación geopolítica del nuevo gobierno. Ha estado todo bastante silenciado en las últimas semanas, lo que también ha causado una desaprobación bastante alta. Se dice que se está esperando el resultado de la Convención Constitucional, la cual cambia todas las herramientas que tendría el gobierno para, bueno, valga la redundancia, gobernar, digamos. Se habla de otorgar mucho más poder al presidente, disolver el Senado, lo cual afectaría gravemente nuestra división de poderes. Obviamente ya no tendríamos tantos checks and balances. Obviamente todos estos procesos son lentos, toman tiempo. La Constitución va a estar lista en julio, hay un referéndum en septiembre con voto obligatorio de parte de la ciudadanía. Y yo diría que a partir de ese momento vamos a saber realmente qué es lo que va a pasar en Chile, qué posición va a tomar Chile, porque hasta ahora todo ha estado muy diplomático y silenciado en ese contexto. No, muy bien. Y del público que está viendo esta transmisión en Internet, nos están preguntando cuáles son nuestras perspectivas sobre Colombia. Entonces, pues yo con mucho gusto les cuento. Claramente estamos en un entorno que en inglés se llama anti-incumbent, que es en donde el gobierno en oficio tiene una desventaja o parte con una desventaja, y sus candidatos elegidos también parten con una desventaja. Un candidato sucesor, según Ipsos, una muestra de 500 encuestas, tiene apenas el 3% de chance de ganar, cuando el presidente tiene una aprobación por debajo de 35%. Y en este momento el presidente Iván Duque tiene una aprobación del 34%. Entonces, a pesar de que las encuestas están mostrando un margen que se va estrechando entre un candidato que se llama Federico Gutiérrez, que es el favorito del gobierno, y un candidato que se llama Gustavo Petro, que es el antagonista más claro del gobierno, pues nuestra perspectiva es que Petro parte con una ventaja bastante holgada, entrando ya al ciclo electoral o en la recta final del ciclo electoral. ¿Podrá haber sorpresas? Claro, como en todas las elecciones puede haber una sorpresa que cambie la perspectiva de la gente, pero ¿cómo esto afecta la percepción de capital corrosivo en Colombia, que es lo que nos reúne hoy? Colombia tiene un nivel de endeudamiento de deuda sobre PIB en este momento del 63% aproximadamente.
antes de la pandemia estaba cerca del 35%, entonces hubo un sobreendeudamiento pues, muy pronunciado a partir de la pandemia, que el gobierno aprovechó no solamente para la importación de insumos y de vacunas, sino también para producir subsidios para que las personas pudieran mantener su nivel de vida. Esos subsidios expiran en diciembre. Y como ya sabemos, el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Brasil, cuando un gobierno retira subsidios, se arma un asunto de protesta social bastante pronunciado que puede terminar cambiando la perspectiva del gobierno. Eso ocurrió en 3 ocasiones en Colombia en los últimos 3 años, entonces no es como si el gobierno de Iván Duque y digamos la derecha, por así decirlo, no hubiera estado advertida de que esos cambios iban a suceder, más con lo que ocurrió en Chile y también lo que había ocurrido en Brasil en años previos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, estamos entrando en un ciclo en donde la presión fiscal que tiene el gobierno, no solamente para mantener los subsidios, sino para expandir el gasto fiscal, van a tener una presión sobre la relación deuda-PIB bastante importante. Y Colombia ya ha recibido 2 demociones de la calificación soberana, ya estamos por debajo del grado de inversión. Eso haría que si Colombia acudiese al mercado, las tasas de interés de esos futuros créditos van a ser astronómicas, poniéndonos en una posición fiscal aún más grave. Entonces, ¿cuál puede ser una salida de Colombia? Capital corrosivo. Y desafortunadamente no parece que esa discusión se estuviera dando en el país. En parte, uno de los candidatos, Gustavo Petro, quien en este momento es favorecido por las encuestas, decidió no tomar posición sobre la invasión que hizo Rusia a Ucrania a principios a mediados de febrero, y tampoco ha sido enfático en controvertir cualquier esfuerzo de China de tener unos lazos mucho más cercanos con Colombia. Nuestra relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación fuerte, ha sido una relación sólida, pero ha sido una relación que ha sido basada en la lucha contra el narcotráfico. Y en este momento, después de más de 40 años de lucha contra el narcotráfico, que no han cambiado nuestra sociedad, que no han cambiado el apetito de las personas en Europa, en Estados Unidos o incluso de Latinoamérica de consumir esas sustancias, no ha producido desarrollo. Y continúa, digamos, en una espiral de violencia que afecta a las zonas rurales desmedidamente. Entonces, hay una enorme presión para que el próximo gobierno de Colombia detenga esas políticas contra el narcotráfico. Y eso, por supuesto, causaría una irrupción en la relación de Colombia con Estados Unidos que podrá generar un vacío, que prontamente pueda ser llenada por capital corrosivo. Entonces, yo creo que la perspectiva de Colombia es muy preocupante y es algo que nosotros los analistas estamos viendo con mucho cuidado. Nuevamente, falta mucho tiempo para que la elección ocurra, pero lo que sabemos hasta ahora no es, y Colombia no es el único país en donde esto está sucediendo, ¿no? O sea, me gustaría saber ahora, por ejemplo, que hablemos de Argentina, porque en Argentina, digamos, el gobierno ha recurrido y ha tenido un acercamiento diplomático y político mucho más profundo con varios de estos países a raíz de la pandemia, y quisiera saber, porque Argentina es una sociedad civil que es muy activa en temas antiguerra, que es muy activa en algunos otros asuntos, ¿cómo la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado esta perspectiva, o si ha cambiado, digamos, el cálculo político de alguna manera, o si no, cuáles son sus consecuencias? Gracias. La Argentina históricamente tiene una política exterior pragmática. De hecho, la dictadura militar del 76 comerciaba con la Unión Soviética, que era su principal comprador de trigo, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir
que hay pocos prejuicios en torno a con quién relacionarse y es más pragmático de cómo relacionarse. Algunos de los desafíos que tiene Argentina que motivan estos tipos de relaciones, que también los tiene con Estados Unidos, Europa, es bastante amplio a lo largo de todos los gobiernos. Es una política de Estado tácita de algún modo. Los problemas argentinos que conducen a esto es más de 60 años de inflación alta continuada, ¿sí? Que se puede ir aguantando porque se recambia la moneda, pero cada nueva moneda absorbe un golpe fuerte de inflación. Más de 40 años de crisis de deuda desde el año 83, donde hubo una gran renegociación. Y los últimos 20 años de crisis financiera, que no es lo mismo que de deuda, ¿sí? Argentina desde el default del 2001 tiene un acceso muy restringido y caro a mercados de capitales, y es en estos últimos 20 años que se empezaron a firmar esos préstamos bilaterales. Como vos decías, cuando se genera un vacío, alguien lo llena. Entonces, vinculado con eso, yo venía pensando, ¿no? Y digo, bueno, Argentina, en el contexto de estos problemas, sumémosle la pandemia, sumémosle las consecuencias de la crisis con Ucrania, porque Argentina está bien lejos de ese contexto local, tiene desafíos y sus propios recursos los implementa en política local, sea social, económica, etcétera. Y eso se da en un escenario en el que, por ejemplo, entre 2018 y 2019, los gastos de capital de Argentina se restringieron o redujeron cerca del 100%, ¿sí? Es un apagón bien fuerte de casi la mitad, ¿no? La mitad cada año respecto del anterior, de gastos de capital con dinero propio. Y para el año... Para el mismo periodo, los gastos con crédito externo se redujeron en la misma proporción. En cambio, entre el 20 y el 21, los gastos de capital con dinero propio recuperaron o rebotaron ese 100%, y los gastos de capital con crédito externo se aumentaron en el mismo periodo 2 veces y media, ¿sí? Con fondos argentinos 100, con fondo de crédito externo 2.5, o sea, 250%. ¿Cómo se compone para este año, para el 2022, la proyección de esos gastos de capital con crédito externo? 65% con organismos multilaterales, la CAF, el BID, Banco Mundial, que tienen una implementación bien específica, decíamos, saneamiento, políticas sociales y requisitos bien específicos, sobre todo evaluación a posterior, ¿no? Pero el 20% es con China, sobre todo con el banco chino, y es una proporción importante, ¿no? Para tener inversiones que no están atadas a requisitos específicos, que son bien libres. ¿Cómo se compone ese 20%, no? Argentina tiene 14.000 millones de dólares de inversiones de China vigentes, que se distribuyen en ferrocarriles y proyectos de energía nuclear en este caso. Antiguamente tuvimos también hidroeléctrica. 14.000 millones de dólares que son, como decíamos, deuda debajo de la línea. Es una manera de participar en el mercado financiero argentino, pero en infraestructura. Y eso es bien interesante. Pero nosotros mencionábamos que uno de los problemas de Argentina son los financieros. Entonces, en este contexto que yo conté, el déficit que venimos teniendo, que los recursos públicos se destinan a política local y no necesariamente a infraestructura, y que eso se complementa con dinero externo, sí podemos decir que China hace casi un match de fondos de esos 14.000 millones de dólares en 18.000 millones de dólares, que es un acuerdo de swap, que es un intercambio de reservas internacionales que para Argentina son importantes para sostener el valor de su moneda. De otro modo estaríamos devaluando y teniendo una inflación mucho más fuerte cada año. Entonces, quiero decir, estos ingresos de capital, que a veces son para infraestructura y a veces son últimamente de talante más financiero, tienen pocos requisitos y son pocos claros. Creo que ese es un punto a destacar. No solamente la dinámica de esos ingresos, que uno dice, bueno, como dice Catherine, está disponible el dinero, queremos invertir, queremos el repago, queremos conseguir los objetivos de política de cada empresa en China, en este caso, que son los préstamos vigentes, pero también hay un macheo de fondos a nivel financiero, y eso es algo para analizar, porque eso tiene que ver
con la política macroeconómica argentina. Así como el Fondo Monetario es una especie de participante necesario de algunas decisiones en Argentina por el préstamo que se renegoció, estos 18.000 millones de dólares de swap representan, si se fijan, casi un tercio de ese préstamo y operan como deuda debajo de la línea. Así que esas son algunos de los elementos que nosotros vemos para el contexto argentino. No, muchísimas gracias, Demián, y pasemos a la República Hermana de Ecuador, porque allá, digamos, no solamente el presidente Guillermo Lasso renegoció con éxito la deuda en una movida que el año pasado fue muy controversial, pero allí hubo unos pinitos hacia el gobierno, pero también la veeduría en Ecuador fue, yo no quiero decir corroída porque es que ya hemos utilizado mucho esa palabra, pero la libertad de prensa fue coartada durante un largo tiempo en ese país. Hay una falta de capacidad técnica en las comunidades locales para hacer veeduría sobre los proyectos y hay mucho temor ante todo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienes tú sobre Ecuador? Sobre el primer punto, Sergio, creo que es importante aclarar lo que ha sucedido mientras el gobierno anterior terminaba su mandato y mientras el de Guillermo Lasso iniciaba en materia de deuda. En diciembre de 2020, más o menos, Lenín Moreno viaja a Washington y se reúne con un comité de desarrollo en Estados Unidos que le ofrece al país aproximadamente 3.500 millones de dólares para recomprar deuda o refinanciar deuda. Para los ecuatorianos se quedó el anuncio. No sabemos qué pasó después. Vino el gobierno de Guillermo Lasso y a lo que tú haces alusión es en cambio a finales de 2021 el anuncio de un viaje a China para reunirse al más alto nivel y decir, renegociemos la deuda. Y no solo eso, porque creo que más importante, y eso daría para un foro nuevo, por favor, sinceremos las cifras de la preventa petrolera, porque nos están perjudicando como país, porque los contratos están a 30, 40 dólares del barril, mientras en el mercado internacional superó los 100 dólares, estamos perdiendo plata. Y pues vimos a un alegre y feliz presidente subiéndose al avión para ir a reunirse con su homólogo chino, cuya respuesta fue, en Navidad del 2022 les comunicamos qué va a pasar con la deuda y con la preventa petrolera. Por el momento, gracias por adquirir las vacunas chinas, regrésese por donde vino. Entonces, eso es quizá una muestra de cómo el capital corrosivo chino tiene la sartén por el mango y que difícilmente va a querer actuar en beneficio de los ecuatorianos con una economía bastante complicada, sino simplemente en función de sus intereses. Veamos qué ocurre a continuación. Mira que el problema de la deuda externa en Ecuador, te oía las cifras a propósito de pandemia, se sinceran igual a finales del año pasado. Y aunque la ley ecuatoriana diga que el techo máximo de endeudamiento es del 40% del Producto Interno Bruto, resulta que tenemos este momento compromisos, deuda externa e interna, por 69.8% del PIB. Y aunque hay una norma que nos da un plazo de gracia de 10 años para ordenar las finanzas y llegar a ese 40%, seguimos adquiriendo créditos y compromisos internacionales para llenar el hueco fiscal en esta espiral sin fin que nos termina afectando a todos. Pero vamos a lo bueno. El segundo punto que mencionabas, sí, tenemos un gobierno que ha garantizado en mejor medida la libertad de expresión. Hubo una transición con el gobierno pasado, pero ahora yo creo que se puede decir que en su gran mayoría la libertad de expresión está garantizada. Ya no tenemos a un presidente de la República mandando a callar periodistas o expulsándolos de las ruedas de prensa, e incluso por ahí un pequeño desliz que tuvo el presidente con un diario a propósito de los Pandora Papers, fue muy mal visto, no solo por la ciudadanía, sino incluso por su círculo cercano, que le obligó a recular. Hay libertad de expresión, yo creo que la hay en ciertos aspectos, pero
Es muy difícil reconstruir de manera inmediata aquello que durante más de una década fue destruido por el gobierno anterior. Tomará tiempo hablar de una libertad de expresión plena y vibrante, pero creo que estamos en un buen camino. Lo mismo con los procesos de sociedad civil. La libertad de asociación tiene que ser garantizada por el gobierno. Finalmente, las organizaciones críticas al gobierno actual no estamos siendo ni perseguidas ni hostigadas, nos ven feo, por supuesto que sí, tienen su derecho de hacerlo, pero estamos haciendo nuestro trabajo. No tenemos miedo a ser enjuiciados penalmente por calumnias o por injurias a los funcionarios públicos, más allá de que la legislación propiamente ya ha dado de baja algunas de estas sanciones, pero la sociedad civil está bastante más tranquila que en el periodo anterior. Lo óptimo y lo que creo que tenemos que trabajar, no solo en Ecuador, diría yo, sino en la región en general, más allá de quién gobierne, es para lograr que el marco normativo garantista de estos derechos fundamentales de espacio cívico estén ajustados a los estándares internacionales. Para que nuestra libertad de expresión no dependa del presidente, para que el trabajo de la sociedad civil no dependa de un ministro, y para que les guste o no les guste lo que digamos o lo que hagamos, tengamos la tranquilidad de poder hacerlo sin temor a ser perseguidos por ello. El reto es enorme, pero creo que varios países de América Latina están en la ruta correcta. Muy bien, muchas gracias. Y ya con eso concluimos en gran medida el panel. Me gustaría darles a cada uno un minuto para que nos contara qué se llevan de acá, qué asunto les parece qué es lo que hay que resolver siguiente. Entonces, empecemos con Catherine acá y vamos hacia... Thank you. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer para mí estar aquí. He aprendido muchísimo el día de hoy de mis compañeros. Algo que yo quiero mencionar es que la importancia de la transparencia. Así que a través de nuestro proyecto, porque nosotros hemos estado tratando de examinar estas inversiones y ver la huella en los últimos 4 años, en realidad, en los últimos 4 años hasta el día de hoy, todavía vemos que el gran desafío para todos nosotros no es la información o es la cantidad de información que no tenemos. También han habido momentos en los cuales nuestros investigadores tratan de visitar el lado de los proyectos o las obras y ellos aplican y se les niega. Así que simplemente hacer que la información esté mucho más disponible y sea más disponible para que todo el mundo tenga mucho más interés. Así que realmente los motivamos y les motivamos a los actores en el terreno del lado de China que vuelvan a la línea, lo que Marcel mencionó en la parte de las mejores prácticas internacionales y los estándares internacionales. Una vez que alcancemos eso, vamos a estar mucho más cerca al crecimiento inclusivo de la economía. Gracias. Bueno, también me gustaría decir un par de cosas. Cuando miramos entonces todos los problemas alrededor del mundo, el mundo está en llamas, se podría decir. Comparativamente, Latinoamérica parece lucir bastante bien. En comparación a todos los problemas y malestares que se están presentando a nivel mundial, ustedes aún tienen una buena asociación, la cual es la clave para el trabajo, para los negocios, para la sociedad civil. En la medida que usted tenga el derecho a asociarse de manera colectiva, los gobiernos van a presionar. Si hay libertad de prensa, vas a poder hablar y ser una persona que habla abiertamente. Las elecciones vienen y se van, por supuesto. El nuevo gobierno llega y el otro gobierno se va. Espero, en este caso, que las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica continúen construyendo este capital político con actores, sin importar de qué lado estén del lado político, porque van a haber personas de poder y por supuesto que van a haber elecciones tradicionales y tenemos que trabajar con quien sea que esté en el poder. Eso es lo que pienso. There is a sentence that I always use it. Y no es reciente, sino de hace 2500 años. Platón decía que el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por los peores hombres. Y no solo se aplica para la discusión de capital corrosivo, de transparencia, de acceso a la información, sino a todo lo que ocurre en la esfera de lo público.
mientras no tengamos una ciudadanía activa y vibrante, preocupada de lo que ocurre en el espacio público, no ejerciendo únicamente democracia representativa a través de una raya en una papeleta cada 4, cada 5 años, sino involucrándose en la gestión de las autoridades. Mientras no tengamos ciudadanos que estén dispuestos a arrimar el hombro y participar, no simplemente criticar desde la comodidad de una cuenta de Twitter, vamos a seguir en esta espiral sin salida. Y podremos hacer un brillante trabajo las organizaciones de la sociedad civil, los think tanks, los cooperantes, que necesitamos de los ciudadanos. Y creo que aquí estamos, organizaciones nacionales e internacionales, que sí queremos tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, que sí queremos involucrarnos y abrir espacio para que sus ideas, sus propuestas, sus quejas se canalicen hacia los tomadores de decisiones. Pero les necesitamos principalmente a ellos. No dejemos todo en manos de los políticos y las autoridades, porque ya sabemos el resultado. Empecemos a tomar al toro por los cuernos y hacer las cosas por nuestra cuenta. Gracias, muy motivador, Mauricio. Gracias a todos por este panel súper interesante. Yo personalmente he aprendido un montón. Tenemos muchos casos en común, pero las soluciones también son parecidas. Es hacer un mejor marco regulatorio, más transparencia, subir nuestros estándares, adaptarnos, crecer con como están haciendo los países que son un ejemplo para nosotros, fortaleciendo la democracia, obviamente, y lo mismo que decía Mauricio también, motivar a la opinión pública, difundir lo que estamos haciendo. Bueno, esa es nuestra labor como think tanks, como fundaciones, y bueno, con el apoyo de CIPE y todos nosotros en conjunto creo que podemos hacer una gran labor por un problema común, pero con soluciones comunes. Gracias Sergio, Catherine, Eric, Mauricio y Sofía por una charla informada muy buena. ¿Qué es lo que yo me llevo? Aparte de haber dado mucha data a Argentina y que todos sepan un poquito el contexto del sur del mundo, sí, me parece que lo bueno es que nos llevamos una especie de complemento, ¿no? Cada uno tiene un punto flojo y un punto fuerte en sus países, en sus análisis, y ya sea que el caso argentino puede informar el caso ecuatoriano en materia de prensa, que el caso del sudeste asiático puede informar el caso sudamericano en materia de transparencia, que el caso regulatorio chileno puede informar a otros países, cada uno pudo aportar algo y yo a mi vez me llevo notas mentales, seguramente repase la grabación de esta discusión posteriormente, pero creo que me llevo ese complemento, en qué nos podemos informar mutuamente en los casos para tener un piso fuerte y estar fuertes en un momento en el que Ecuador 40%, Colombia 60%, Argentina cerca del 100% del PBI de deuda, es el momento en que más necesitamos recursos y mejor tenemos que gestionarlos. Gracias. De acuerdo, bueno, a todos nuestros panelistas agradecidos profundamente por el espacio, por los conocimientos compartidos. A CIPE, muchas gracias por promover estos espacios y estas oportunidades para conectar. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron por el streaming, a todos que estuvieron presentes durante la hora y 45 minutos aproximadamente que duró este encuentro, y que nos sigan en redes sociales, a todas nuestras organizaciones, a CIPE, a la Fundación para la Libertad, a la Fundación para el Progreso, a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y a CICIPEC. Entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yeah.